Ferreira. Les pedimos muchas gracias por acompañarnos en este evento que estamos haciendo junto a la colaboración de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, representada por su presidente, el doctor César López, en este taller internacional de vitamina D 2023. Este es un evento que está uniendo a dos países, tanto República Dominicana y Guatemala, gracias a la magia de la virtualidad. Damos las gracias a cada uno de ustedes, distinguidos invitados, por decir sí a esta jornada científica y a los miembros directivos también de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, quienes han sido un gran apoyo en la realización de este evento. Asimismo, agradecemos profundamente a cada uno de los conferencistas que estarán compartiendo sus conocimientos con nosotros. Desde República Dominicana vamos a tener a la doctora Josiel Ten y al doctor Jorge Vargas, desde Guatemala al doctor Héctor Oliva y desde Argentina al estimado doctor David Pizarro. Por supuesto, agradecemos a nuestra marca por excelencia también Triamin, vitamina D3, de 100.000 unidades, la cual ayuda a sus pacientes a alcanzar los niveles óptimos de vitamina D desde la primera dosis de toma. Sin más preámbulo, me permito presentar al doctor César López, presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, quien nos estará acompañando en la moderación de este importante encuentro. El doctor César López es especialista en el manejo de embarazo de alto riesgo, miembro de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, tiene más de 35 años de experiencia académica y ha servido durante muchos años en la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. Cuenta con 30 años de experiencia en el área y en la gestión de recursos humanos en el área de medicina y es profesor y coordinador de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de INTEC. De la igual forma es cofundador y profesor de la Residencia de Ginecología y Obstetricia del Hospital Dr. Luis Aybar y conferencista nacional e internacional en congresos, simposios y jornadas. Doctor López, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias a los que nos acompañan de manera presencial y a todos los que están conectados en las redes y a toda Latinoamérica que está conectada con nosotros en este maravilloso y magnífico evento que desde ya sabemos que será todo un hito en lo que es un encuentro capaz de reunir a profesores de la magnitud y la talla de los que hoy nos acompañan desde Guatemala, desde República Dominicana, primero nuestra colega desde Santiago, del doctor Jorge Vargas que estará desde aquí, desde la ciudad de Santo Domingo, la doctora Josiel Ten desde Santiago, el doctor Oliva desde Guatemala y el doctor Fusaro desde Argentina. Un gran evento latinoamericano para compartir un tema de mucho interés y actualidad, vitamina D. ¿Cuántas veces hemos leído sobre vitamina D, recibiendo informaciones de todo tipo, y hoy nos las traen condensada maestros latinoamericanos que con su sapiencia nos van a hacer vivir en el mundo de lo que es vitamina D y todos los usos que hoy podemos dar en nuestras especialidades? Yo quiero hoy celebrar una cosa muy importante, no sé si lo saben, que hoy mundialmente se celebra el Día de la Tierra. Un día de la Madre Tierra que está dedicado este año a invertir en nuestro planeta. Y qué coincidencia que nosotros hoy estamos reunidos para invertir en nuestro conocimiento de una vitamina que es hormona o vitamina. Nos lo dirán nuestros expertos en el día de hoy. Sin más preámbulo, yo quiero pasar la palabra a nuestra primera disertante del día de hoy, la doctora Josiel Ten, quien es reumatóloga internista, graduada en medicina en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, magíster en medicina interna con subespecialidad en reumatología, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Reumatología, docente de la Cátedra de Reumatología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, asimismo como del Hospital Universitario Presidente Estrella Ureña y del Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS. Es autora de diversos artículos, conferencista nacional e internacional y miembro activa de diferentes sociedades nacionales e internacionales. El tema de la doctora Josiel Ten, vitamina D e inmunidad. Doctora Josiel, buenos días y les dejamos los micrófonos. Buenos días. Afirma cada día más que la medicina hoy en día debe de ser multidisciplinaria. Ahora sí, que la medicina debe de ser hoy en día multidisciplinaria porque el manejo de nuestros pacientes conlleva que nos integremos y a que entendamos que debemos de manejarlos en conjunto para poder ayudarlos mejor. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre vitamina D y autoinmunidad. Entonces,
nosotros desde mucho tiempo venimos escuchando hablar de vitamina D, como decía el doctor, que si es una vitamina, que si es una prohormona, que si es una hormona, pero al parecer la llegada del COVID-19 y del coronavirus hizo que muchas más personas, incluso los que no eran médicos, empezaran a tomar vitamina D por todo lo que se decía en las redes y todo lo que empezamos a escuchar nosotros. Entonces, si pueden poner la presentación, por favor. Estos son mis conflictos de intereses. Desde que en el 1938 el doctor Windaus recibió el premio Nobel por haber descubierto la vitamina D, todos nosotros sabemos que la vitamina D tiene un efecto muy importante o es la cura para manejar el raquitismo en niños y la osteomalacia en adultos. Pero ¿qué pasa en aquel grupo de pacientes que tienen otras manifestaciones clínicas y que nosotros nos hemos dado cuenta que al poder ser descubierto el hecho de que las células inmunitarias por sí solas tienen receptores para vitamina D, eso hace que se le haya dado hoy en día mucho más importancia? Los linfocitos T pueden por sí solo producir calcitriol, pero ya desde hace muchos años se sabe que también otras células inmunitarias que no solo tienen que ver con el sistema autoinmune, sino también con la inmunidad innata, detonan y pueden ejercer ellos por sí mismos la producción de calcitriol. Pero igual la vitamina D tiene otros efectos pleiotrópicos, vamos a tener funciones en nuestro organismo que no solamente van a estar dentro de la salud ósea y esquelética, y es que realmente la deficiencia de vitamina D es un problema de salud pública porque todo esto conlleva un sinnúmero de manifestaciones y puede provocar alteraciones multisistémicas. Tenemos su efecto en el músculo, mientras menos la misma sarcopenia que podemos ver en pacientes ancianos secundario al déficit de vitamina D, alteraciones en la sensibilización de insulina, tienen acción directa sobre el sistema de renina-angiotensina, y otro de los efectos beneficiosos que tiene es que los déficits de vitamina D conllevan a un riesgo mayor cardiovascular, por lo que la vitamina suficiente en nuestro organismo disminuiría el riesgo, pero donde nos vamos a centrar un poquito más la respuesta inmune que tiene la vitamina D sobre nuestro sistema, que va a influir no solamente desde el mismo extracto a nivel óseo, sino también va a ejercer funciones tanto en el sistema autoinmune como en el sistema mediado por inmunidad innata. Entonces, antes de poder continuar, es importante recordar que nosotros tenemos un sistema inmune que se va a dividir en dos, por decirlo así. El sistema o la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En la inmunidad innata hay células que son precursoras y células que a su vez tienen capacidad de ser presentadores de antígenos, como son los macrófagos, las células natural killer, los monocitos, las neutrófilos, eosinófilos, y del otro lado tenemos las células del sistema inmune adaptativo, como son los linfocitos B y los linfocitos T. Como decía hace un ratito, lo primero que se supo fue que estas células tenían la capacidad de las células T tenían la capacidad de reconocer el receptor de vitamina D o de producir ellas mismas a nivel interno, pero luego se vio que hay otras células, dentro de ellas las células de la inmunidad innata, que tienen que ver con todo esto. Y es que ellas van a tener la capacidad de tener receptores en sus células inmunitarias, van a producir localmente la 25-hidroxivitamina D, el calcitriol. A su vez, cuando tenemos una adecuada vitamina D, vamos a tener una vigilancia contra infecciones y enfermedades autoinmunes. La enzima 1-hidroxilasa es la que es capaz de activar los precursores de vitamina D3. Y su déficit va a tener una relación opuesta sobre el desarrollo de enfermedades o no. ¿Y cómo lo hace esto? Simplemente una imagen para poder especificar un poquito más, que se ven ahí como muchas celulitas, pero nada complicado con esto. El calcitriol, como vemos aquí, este es el receptor de vitamina D, que por acción de la hidroxilasa 1 va a activar diferentes células del sistema inmune. ¿Y cómo lo hace? Pues a medida que lo hace, lo primero que va a hacer ella es que esa célula dendrítica, que sirve como presentación antigénica para infecciones o para patógenos que vienen de fuera, lo que va a hacer es que va a disminuir la producción del complejo mayor de histocompatibilidad, que está por aquí, y a su vez va a hacer que aumente una citoquina, que es la IL-10, que es una citoquina antiinflamatoria.
A su vez, va a hacer que las células TH1, que son más citotóxicas, pasen más a células T reguladoras, que son más inmunomoduladoras. Estas, a su vez, van a disminuir la producción de linfocitos B, y al disminuir la producción de linfocitos B, vamos a tener entonces menor producción de inmunoglobulinas y por tanto tendríamos una enfermedad o menos riesgo de desarrollar enfermedades asociadas incluso a procesos infecciosos. Pero, ¿qué es lo que va a suceder en las células inmunitarias cuando un patógeno viene de fuera y afecta a nuestro sistema inmunológico? Estos, los patógenos, que pueden ser bacterias, pueden ser virus o pueden ser simple y sencillamente esas sustancias detonantes de un sistema inmunológico que ya viene deficiente, no solamente de vitamina D, sino de otras sustancias. Pero al entrar los patógenos, en nuestro organismo, lo que va a pasar es que estos receptores aquí, que están acá, que son los receptores Toll-like, así se llaman, van a añadirse y van a producir, por decirlo así, el receptor de la vitamina D3. La vitamina D, que no está en su forma activa, cuando entra a la célula por medio de la 1-hidroxilasa, que es esta que está aquí, va a hacer que se convierta en 1,25-hidroxivitamina D3, que es el calcitriol que todos sabemos. Entonces, ese calcitriol que está de manera adecuada en nuestro organismo, porque tenemos un adecuado nivel de vitamina D, va a conllevar entonces a que se liberen sustancias que son proinflamatorias, sustancias de defensa como la catelicidina y la defensina, y estas a su vez van a frenar el proceso inflamatorio por autofagia. Muchas veces todo esto, al mediar o hablar de inmunidad innata o de inmunidad adquirida, suele como provocar un poquito de confusión o más de confusión de saber que son células que nuestro organismo produce y de la importancia realmente que tiene la vitamina D en todo esto. Con la llegada del coronavirus, como decía hace rato, empezamos a ver los suplementos de vitamina D, la cantidad de vitamina D que había que usarla para disminuir el riesgo del mismo, la severidad del COVID. Hoy en día sabemos que muchos de esos datos fueron ciertos, otros no tan ciertos, pero lo que sí sabemos es que tienen una influencia directa sobre el tracto respiratorio superior y en las infecciones pudieran mediarnos a mejorar el cuadro clínico de los pacientes. Pacientes con una vitamina D adecuada en su organismo basado en ensayos clínicos, vamos a tener una mayor mortalidad y gravedad de las enfermedades infecciosas, aunque hoy en día los ensayos clínicos parecen no ser concluyentes. Pero lo que sí se sabe es que tanto la influenza como el COVID, en los pacientes con influenza que tienen un déficit de vitamina D, vamos a tener un aumento de la mortalidad mucho más sea un aumento de la mortalidad mayor que en aquellos pacientes que tienen una vitamina D adecuada y simplemente por tener un déficit por haber mejorado la vitamina D, podemos mejorar la influenza o el riesgo de infecciones hasta en un 7% de los casos. En el COVID, ¿qué es tan cierto y qué no es tan cierto hoy en día? Lo que sí se sabe es que el COVID tiene la capacidad para activar o alterar el sistema renina-angiotensina y esto en un medio donde no está homeostásico, donde no tenemos la vitamina D adecuada, va a conllevar entonces a que el paciente presente una enfermedad mucho más grave. Además de que los niveles bajos de vitamina D sí están asociados en esta enfermedad con la gravedad. Pero igual hacen falta muchos más estudios. Recuérdense que de COVID todos hemos ido aprendiendo a medida que han transcurrido los meses y los años y pareciera que se quedaron las mascarillas solamente en fotografía. Pero es imposible venir a hablar aquí de inmunidad innata sin hablar de lo que confiere o del riesgo que tienen los pacientes con enfermedades autoinmunes de desarrollar una condición por déficit de vitamina D. Pero entonces, ¿qué es eso, autoinmunidad? La autoinmunidad no es más que una pérdida de la tolerancia de ese paciente que viene genéticamente predispuesto, porque no va a pasar en todos los pacientes. Va a pasar en esos pacientes que tienen una alteración de algún gen en su organismo y que al ponerse en contacto con sustancias detonantes o gatillantes como son las infecciones, como lo es el mismo hecho del tabaco, está demostrado 1-1 que el tabaco tiene un riesgo
muy elevado para desarrollo de condiciones autoinmunes, sobre todo en mujeres o en hombres que fuman. Mucho riesgo también asociado con otras condiciones como Epstein-Barr. En algunas mujeres pudieran las hormonas ser factores detonantes de autoinmunidad. Y ahora el tema que está muy en boga, que es la enfermedad por adyuvantes, que es el hecho de esos pacientes que son genéticamente predispuestos y que han hecho alguna condición autoinmune secundario al uso de implantes o de biopolímeros. Pero ya eso sería otro tema un poco más largo, pero eso sí tiene la capacidad de inducir el sistema autoinmune. Es que tenemos un sinnúmero de enfermedades autoinmunes que parecieran ir en aumento, pero todos los días nos hacemos la pregunta de si realmente han ido aumentando o simple y sencillamente tenemos ahora una cantidad mayor de médicos para diagnosticarlo. Hasta un 8% de la población padece una condición autoinmune. Estas condiciones son mucho más frecuentes en mujeres y en mujeres de edad fértil. Entonces, vamos a ver que las mujeres van a tener una mayor producción de anticuerpos, pero los hombres van a tener un mayor riesgo de inflamación. Dicho esto, en otras enfermedades o en lupus, por ejemplo, aunque es una enfermedad que es comúnmente más frecuente en mujeres, vemos que el solo hecho de ser hombre es un factor de mal pronóstico para desarrollo de la enfermedad. Entonces, es como, aquí vamos a tener en la inmunidad adquirida las mismas células que vimos en la inmunidad innata, solamente que aquí una célula dendrítica que haya captado adecuadamente el calcitriol va a tener entonces una inhibición del complejo mayor de histocontabilidad. Vamos a tener una disminución de las células de los TH1 y una mayor producción de células T reguladoras. A su vez, van a inhibir los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos y lo que van a desencadenar el desarrollo de enfermedad autoinmune, y estas a su vez disminuyen la producción de células plasmáticas y van a disminuir también la producción de inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué conlleva todo esto? Vamos a detallar como una de las características o los efectos más frecuentes que pueden hacer estas células en nuestro organismo o en las condiciones de enfermedades autoinmunes, porque todas estas condiciones son mucho más frecuentes en mujeres. En el 2012, nosotros tuvimos la oportunidad de tener el PANLAR, que es el Congreso Panamericano de Reumatología, aquí en Punta Cana. Fue un congreso hermoso, cuando eso todavía estábamos chiquitos nosotros. Pero en ese congreso se pudo llevar un trabajo sobre deficiencia de vitamina D en pacientes con enfermedades autoinmunes, y llamó mucho la atención porque los pacientes, aún viviendo nosotros en el Caribe, cuando vinieron de otros lugares y emocionados con Punta Cana y la playa y todo, decían, pero ¿cómo es posible que los dominicanos tengan déficit de vitamina D? Pues sí, tienen déficit de vitamina D y lo van a tener por muchas razones. Primero, porque nosotros vamos a la playa y nos ponemos debajo de una matita. Nosotros no tomamos sol. Segundo, las pacientes con condiciones autoinmunes como tal, recuerden que el lupus, 50% de sus manifestaciones son cutáneas. Entonces ya las pacientes, mucho antes de venir donde nosotros, le dicen, no te pongas el sol, que el lupus se te exacerba con el sol, que no es que sea incierto, realmente es cierto, pero hay unas horas en específico que ustedes saben mejor que yo, que se pueden recomendar las horas que el paciente pueda tomar los minutos de sol. Pero es que en estos pacientes autoinmunes, independientemente que tomen o no tomen sol, está demostrado que ellos tienen una alteración en la regulación, porque ya no lo está diciendo ahí. Entonces, lo que vimos con esto fue que eran 105 pacientes, 142 controles, mujeres entre edad de mujeres y hombres entre 36 años, un porcentaje mayor eran mujeres, y las enfermedades que veíamos en el departamento en ese momento eran más condiciones autoinmunes. Éramos pocas en aquel entonces se estaban viendo más lupus, artritis, esclerodermia y misceláneas. Tal vez si pensamos que pudiera estar sesgado porque hay muchas patologías autoinmunes, pero en aquel momento y todavía hoy nosotros tenemos muchas condiciones inmunológicas en República Dominicana. Y lo que se pudo ver con esto es que esos pacientes controles tenían un déficit de vitamina D apenas un 21.4%. Perdón, tenían niveles suficientes de vitamina D solamente un 21%, mientras que el grupo control tenía un 57%, que solo el 19% de pacientes hacía actividad física. Los ejercicios hoy en día en las condiciones autoinmunes son obligatorios. Y además también lo que sí fue significativamente significativo es que estos pacientes tenían al color de la piel, tenía una incidencia para tener una vitamina D más baja.
pero definitivamente hacen falta otros estudios. Entonces, la conclusión fue que hombres y mujeres tenían un riesgo mayor de desarrollar condición autoinmune por tener deficiencias de vitamina D. En el 2022 fue lanzado entonces este estudio, que es el estudio, el ensayo de control randomizado, que es el estudio Vital, donde el suplemento de vitamina D y omega 3 pareciera disminuir el riesgo de enfermedades autoinmunes. Si vemos acá, esta es la línea de placebo, esta es la línea de pacientes con enfermedades autoinmunes, se vieron, eran mayores de 55 años, se le administró 2.000 unidades diarias durante 5 años y se vio que realmente había una disminución del desarrollo de enfermedades autoinmunes en estos pacientes. Entonces, los suplementos de vitamina D durante 5 años con o sin ácidos grasos redujo la enfermedad, el desarrollo de enfermedad autoinmune hasta en un 22%. El lupus es una enfermedad de las que nosotros vemos bastante. Sí está demostrado que en esta condición autoinmune ejerce muchísimo efecto la deficiencia de vitamina D. Nuestras pacientes por sí solas tienen fatiga, una fatiga inexplicable que es asociada a la misma actividad del lupus, mediada también por las deficiencias de vitamina D. Lo que conlleva esto, que si los pacientes tienen una vitamina D baja, van a tener una peor actividad de la enfermedad, van a tener mayor fatiga y van a tener un riesgo cardiovascular más aumentado. Los niveles adecuados de vitamina D va a haber es un factor protector para nefritis lúpica. Nuestras pacientes tienen hasta 50% manifestaciones renales y sobre todo va a haber un riesgo mayor de daño cognitivo en estos pacientes, por lo que hoy en día, usar vitamina D en lupus no es una opción, es una obligación. Es parte del tratamiento porque las pacientes van a tener también un déficit el uso de esteroides la va a conllevar a riesgo de osteoporosis secundaria y por eso deben de utilizar calcio con vitamina D obligatoriamente. En la artritis reumatoide, 1% de la población tiene AR. Aquí sí se han visto 2 escenarios diferentes. ¿Influye la vitamina D para el riesgo de desarrollo de artritis reumatoide o influye la vitamina D para hacer que la enfermedad sea más severa? Y lo que se ha visto es que sí, que la vitamina D baja va a aumentar el riesgo de progresión y exacerbación de la enfermedad y que los niveles adecuados pudieran disminuir actividad de la enfermedad hasta en un 33%. Este metaanálisis recogió un sinnúmero de estudios y lo que se vio aquí fue que este grupo de pacientes, que fueron 15 estudios diferentes, iban a tener, los pacientes con artritis reumatoide, iban a tener una vitamina D mucho más baja. Entonces, aquí fue para ver si había un riesgo desarrollado que aumentara o predispusiera a las pacientes a tener artritis reumatoide. En este metaanálisis no fue así. En este metaanálisis, al parecer, no hay una relación directa entre la producción o el riesgo de desarrollo de vitamina D y AR, porque recuerden que la autoinmunidad es un mosaico, es la combinación de múltiples factores que inducen a estas condiciones. En la tiroiditis de Hashimoto, que es otra condición autoinmune, sí hay una influencia directa sobre la formación aquí del riesgo de desarrollo de enfermedades autoinmunes que no pareciera ser tanto en Graves, mientras que en Hashimoto sí. Hay la vitamina D adecuada que disminuyó la inflamación de la tiroides, previno la agudización de tiroiditis de Hashimoto y sobre todo se vio que los pacientes con Hashimoto tenían una prevalencia mayor de vitamina D, o sea, tienen vitamina D baja porque tienen Hashimoto, pero además tienen una insuficiencia de la misma. Aquí vemos que los estatus de vitamina D baja asociada con hipotiroidismo es un estudio transversal, 776 pacientes, donde se midió función tiroidea, anticuerpos y vitamina D. Aquí se vio que los pacientes con tiroiditis de Hashimoto iban a tener un riesgo mayor de actividad de la enfermedad. Aquí los niveles de vitamina D en pacientes con Hashimoto iban a estar más bajos. Los pacientes de vitamina iban a tener aquí, miren, eso es Hashimoto, iban a tener un riesgo de vitamina D más bajita y estos acá son los que tienen que ver con la prevalencia de vitamina D insuficiente en ese grupo de pacientes.
Entonces, la insuficiencia de vitamina D se asoció con una enfermedad tiroidea mucho más agresiva, especialmente en pacientes con hipotiroidismo manifiesto, y que los niveles de TSH no tuvieron relación con la vitamina D. La psoriasis, 2 a 3% de la población tiene psoriasis, es una condición autoinmune, ya no es llamada psoriasis, ya se llama enfermedad psoriásica, porque en la enfermedad psoriásica influyen y tienen que ver tantos factores como que este grupo de pacientes tiene un riesgo aumentado de mortalidad en comparación con la población general, y que además de esto van a tener síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular más frecuente que en otros pacientes de su misma edad. Y se tiene que ver con esto, como la mayor síntesis de vitamina D está dada por la piel, los pacientes con psoriasis van a tener alteración en la piel y muchas veces no pueden sintetizarla adecuadamente. Hoy sabemos que los queratinocitos tienen receptor de vitamina D y por eso en un momento en pacientes que tienen psoriasis de menos de 10%, el calcitriol pudiera ser también uno de los tratamientos que se han estado utilizando. Pero como esto es una enfermedad sistémica, conlleva la utilización y a la reposición de vitamina D. Es como el riesgo que hay, este estudio que es el data de Hannes, para ver el riesgo de mortalidad aumentado en pacientes con psoriasis, y lo que se pudo ver es que sí está asociado a déficit de vitamina D. Pareciera ser que el PASI, que es el control para las lesiones de la piel, mejoran con la utilización de 60,000 unidades cada 15 días por 3 meses. Las dosis no están hoy tan estandarizadas, es algo en lo que se está trabajando día a día, pero las dosis que se recomiendan es como mantener entre 40 y 60 nanogramos por milimol. Y se necesitan otros ensayos clínicos para poder hablar de todo esto. Entonces, estos pacientes van a tener una alteración que no pueden regular la vitamina D por la misma alteración de la piel, y la suplementación de la vitamina D disminuye la mortalidad. El vitiligo es otra condición autoinmune, puede venir solo, puede venir asociado con otras enfermedades, y ellos por sí solos tienen una baja concentración de la piel. Estos mismos, aquí vemos la evaluación de pacientes con vitamina D baja que tienen y no tienen vitiligo comparado con estudios con controles, y en estos pacientes se vio que los pacientes controles tenían niveles suficientes de vitamina D 82%, mientras que los pacientes con vitiligo solo un 2.5%. El nivel deficiente es mucho mayor en pacientes con vitiligo, por lo que definitivamente la inmunidad aquí regula mucho. No podíamos irnos sin hablar del síndrome antifosfolípido y el riesgo incluso de embolia y trombofilia en estos pacientes con déficit de vitamina D. No es esto tan demostrado todavía en ensayos clínicos, pero sí lo que se sabe y se ha demostrado es que los pacientes con vitamina D baja los pacientes con SAF, van a tener una vitamina D más baja que la población normal. Aquí vamos a tener en el verano, los sujetos sanos tienen valores de hasta 40, mientras que los pacientes con síndrome antifosfolípido 28. Ya vemos que a medida de otoño-invierno vamos entrando a 17, y ya en primavera pudiera incluso estar un poquito más baja. Por lo que es muy importante el suplemento de vitamina D y medir vitamina D en nuestros pacientes. Entonces, hay otras enfermedades autoinmunes. Hay un montón de enfermedades autoinmunes por ahí donde realmente infiere directamente. Estas son tal vez las más frecuentes que vemos, pero en esclerosis múltiple, igual que es una población de gente joven, que son mujeres las que la mayoría padecen estas condiciones, y ustedes como ginecólogos son la confianza de nuestros pacientes. Yo le digo a la paciente, véanse el plaquino, le dicen, no, doctora. Yo tengo que hablar con mi doctor para ver si me autoriza. Entonces, esto es así. Ustedes mismos van a empezar a identificar. Y uno lo quiere. Ahí dice, no, no se apure que yo hablo con él, bébase. No, doctora, yo lo llamo. Entonces, estas condiciones, no solamente esclerosis múltiple, sino también, ahí se me fue. A ver. Solamente quedaban dos, si la pueden volver a poner, no sé cómo se pone, pero la anterior. Ajá, la anterior.
Estas condiciones, como la nefropatía por IgA, que también la vemos nosotros, infiere directamente en diabetes mellitus tipo 1, que es una condición autoinmune. Vemos que la déficit de vitamina D incluso no nos ayuda a nosotros a que se controlen estas condiciones, y la enfermedad inflamatoria intestinal tiene un poder altísimo, el déficit de vitamina D, para que la enfermedad no se controle. Pero entonces aquí vamos a tener y a dejar como pregunta, ¿qué provoca qué? ¿Quién provoca a quién? ¿La vitamina D hace que se desarrolle la enfermedad autoinmune, o el paciente con enfermedad autoinmune tiene un déficit menor de vitamina D? Pues pareciera que sí, según lo que hemos visto. Pero ¿qué activa a quién? ¿Es la enfermedad como tal que va a ayudar a que haya una regulación menor de vitamina D en nuestro organismo? ¿O simple y sencillamente nosotros transmitir a nuestros pacientes la necesidad de que deben de ejercitarse, de que deben de tomarse aunque sea los 5 minutos de sol al día, aunque nosotros no nos los tomamos, pero el suplemento de vitamina D es indispensable para control de todo esto? Y ya para terminar, solamente recordar, para que no nos olvidemos de esto, que la vitamina D está relacionado con desarrollo de enfermedades autoinmunes y severidad de enfermedades infecciosas, que realmente su déficit aumenta el riesgo de desarrollo y progresión de nuestras enfermedades, de las que nosotros vemos día a día. Y también con todo esto se necesitan ensayos clínicos más adelante para poder regularizar una dosis estándar para nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Yo creo que me pasé del tiempo.